tenemos un nuevo programa, Alexandra Toriento, un nuevo podcast. Hoy día tenemos de invitado a una persona bien especial porque muchas veces vamos a hablar de la resiliencia. Muchas veces nos quejamos por tonteras que son que los pensamientos, la inseguridad y tanto más. Sin embargo, hoy día tenemos de invitado a Oscarito Álvarez, que nos va a contar parte de su historia. Es súper pro, es alegre y se va a ir dando la conversación. Bienvenido a mi podcast, Alexandra Toriento. Oscarito, gracias por estar aquí. No, gracias a ti por invitarme. No, pero quiero una simpatía. Oye, Oscarito, así como para partir súper desordenado, desde la resiliencia, con todas las dificultades, a mí me gustaría que, yo sé que tú le hablas muchas veces a los jóvenes, a los cabros que están metidos en drogas, que están sin sentido de vida, que partieras tú poniendo un tema y lo vamos desarrollando juntos. ¿Cómo dale. ha sido tu vida? ¿Cómo has salido adelante? Porque desde chiquitito has estado en rehabilitación y todo, te desenvuelves perfecto, subiste la escalera, me dijiste soy a todo terreno. Sí, yo me considero una persona con discapacidad, un 4x4. 4x4. ¿Cómo desarrollaste el 4x4? Con muchos años de aprender, de caídas, de golpe inesperado. Y eso ayuda también a que uno tenga un carácter también definido. Y eso es lo que yo creo que es como mi plus para poder entregarle a la gente, ya que yo doy charlas motivacionales, el poder entregarle mi visión de la vida. Que yo nací como se diría en el ámbito del automotor, como con 2 o 3 cambios menos. Qué bueno, ya 2 o 3 cambios menos. Entonces yo tengo mucha diferencia en altura, físico y en todo con el resto de la gente, pero yo aprendí y me enseñaron en realidad a sacarle provecho a mi estatura y sacarle provecho a lo que yo tenía. ¿Quién te enseñó todo esto? ¿Quién te ayudó? ¿Tu mamá y tu papá jugaron un rol importante en tu vida? Sí, muchísimo. Ahí hay un 50% de mi familia y un 50% de la Teletón. La Teletón. Sí. Y la parte psicológica, porque está bien, pero es como la resiliencia, el poder moverme, el poder pararme frente a las adversidades, las charlas que tú das motivacionales, ¿sobre qué? ¿A quién van dirigidas? Bueno, las charlas motivacionales van dirigidas en especial a quien me contrata en realidad. Normalmente son para empresas, también para jóvenes que por ahí no tienen como el rumbo muy marcado, que digamos. ¿Sentido de vida? Exactamente. ¿Ya? ¿Y qué les dice a esos jóvenes, por ejemplo, que no tienen sentido de vida, que muchas veces aquietan esa desregulación emocional a través del alcohol, a través de las drogas, con conductas disruptivas? ¿Qué es lo que tú les dirías a esos jóvenes, por ejemplo? Yo siempre le hablo, por ejemplo, yo siempre tengo 4 temas que son importantes. Primero, la lucha constante para llegar a una meta. Okay. Los procesos. Y eso lo hablo desde mi perspectiva de vida. Cuando tú dices la lucha constante, ¿es definir el objetivo, por ejemplo? Exactamente. ¿Y entonces, cómo lo logras después, cuando tú defines los objetivos? Bueno, es que ahí, por lo menos en lo personal, siempre les digo que mi meta siempre fue las comunicaciones. Ya. Entonces, yo a lo mejor va a sonar un poco feo, pero cuando yo era niño, o adolescente mucho mejor, yo dije, tengo que contarle algo al mundo más allá de que pude lograr caminar. Okay. Entonces yo dije, tengo que comentarle al mundo algo más. No puede ser que yo me quede en la narrativa de decir, caminé y me puedo mover. Algo más tengo que decir. ¿Y había algo más? Sí, ¿Cómo fue caminar? Yo siempre fui desordenado. Y lo que no te he contado es que yo nunca tuve la noción de, cuando era niño, de que yo tenía una discapacidad. Yo siempre cuento que ¿No tomaste conciencia? No tuve nunca conciencia de eso. ¿No sufriste de bullying, por ejemplo? No, porque yo hacía bullying. ¿Tú hacías bullying? Sí. Ya. ¿Hiciste sufrir a personas con el bullying? Sí. ¿Y por qué hacías bullying? ¿Era como una proyección inconsciente No, tuya? no. Fue netamente por un tema de defenderme.
Claro, por eso, un mecanismo de defensa. Claro, un ¿ya? mecanismo de defensa, exactamente. Prefiero hacerlo yo que me lo hagan a mí. Exacto. ¿Y te resultaba? Me resultó. ¿Y después te arrepentiste? Sí. ¿Sí? ¿Hiciste Sí. daño? Sí. Pero no lo hice como a diestra y siniestra. Solamente lo hice enfocado a las personas que trataban de hacerme bullying. Ah, o sea, te defendiste. Me defendía, Ya, sí. no es que con alevosía premeditación, No, sino que tu para nada. respuesta era producto, antes que me hiciera a mí este tipo, yo me defendía y le hacía yo a él. Ya, ok. Claro, y yo era un tipo tranquilo por la vida hasta que por ahí por octavo más o menos, o séptimo, uno de mis compañeros que eran nuevos, porque habían integrado en ese año a un par de muchachos nuevos, yo me acuerdo que pedí permiso para ir al baño. Ya. Y no, fue en un recreo. Entonces voy al baño, volví y mi chaleco, este tipo lo había vestido el basurero Mira. con mi chaleco. Entonces él dijo así Eso como, es bullying. va. Claro. Entonces dijo, va. Yo pensé que Álvarez estaba acá todavía. ¿Cachai? Entonces yo lo tomé de quien venía primero y después dije, ok, así como pecas pagas. Entonces, y eso creo, en cierto modo, me ayudó a ser imitador, porque empecé a fijar en muchas cosas que eran falencia del resto. Entonces, ponte tú, no sé, si caminaba un poco mal o un sinfín de cosas, o se le iba levemente un ojo, no sé, yo ahí me agarraba y hacía bullying. Ok, en defensa. En defensa, pero en defensa, siempre fue en defensa. Ya, tú dijiste que no tomaste conciencia, que no tenías problemas para caminar. ¿Cuándo recién te diste cuenta? ¿O por qué no tomaste conciencia? ¿Fue como una forma también, otro mecanismo de defensa tuyo? No, lo que pasa es que yo entro a Teletón a eso del año y medio de vida. Ya. Entonces yo venía sentado como a lo indio. Mi rodilla no funcionaba. Entonces me sacaron la rodilla y me unieron la tibia con el muslo. Ya. Entonces, y de ahí yo no tengo conciencia de que yo estaba con las rodillas congeladas. Entonces, cuando ya tenía 5 o 6 años, yo hacía todo lo que mis primos hacían, todo lo que mis compañeros de curso hacían. Después en Teletón integré un equipo... O sea, sin ninguna incapacidad en el fondo porque te voy a hacer todo más bajito nomás. Exacto, Ya. exacto. Y bueno, y no era competitivo tampoco, porque por ejemplo, en Teletón me invitaban a jugar tenis, hubo un grupo donde la gran mayoría con los que yo entrenaba en las canchas de Hansen de Meister, ellos salieron al mundo y fueron campeones, pero yo lo hacía más por una cuestión de salud, Claro. de ejercitarme. Y bueno, porque también tenía, en un minuto sí, debo decirlo, que me ilusioné con salir al mundo a jugar tenis. ¿Tenías ganas? Tenía ganas. Pero el circuito era para personas que jugaban sobre silla de ruedas. Entonces yo nunca anduve en silla de ruedas. Pero no había, o sea, había En ese para tiempo, incapacitado, pero no para tú estar Claro, parado. Ya. para estar Dime una de cosa, pie. tú te pasaste la mayor parte de tu vida en la Teletón, ¿tuviste momentos felices, agradecimientos hacia la Teletón? Sí, mucho. De hecho, siempre me acuerdo que era como un refugio para mí. Si bien en la mañana la sufría porque me tenía que levantar temprano, porque Y trabajar. me iban a buscar, pero ya durante la tarde hacía todo lo que tenía que hacer en agenda de mi rehabilitación. Y yo siempre digo, yo viví y vivo todavía el lado amable de la discapacidad. ¿Y cuál es el lado amable de tu discapacidad? En que yo puedo hacer las mismas cosas que haces tú, pero con un poco más de tiempo, pero logro el objetivo final. ¿Y hay frustraciones de repente? ¿Te frustras de repente cuando no te resultan las cosas? ¿O generalmente sí te resulta? Porque, por ejemplo, yo ahora te fui a buscar y te pregunté, ¿puedes subir las escaleras? Y tú me dijiste, ni un problema, 4x4. O sea, Exacto. en el fondo nunca te he visto tomar en nada. Para el grupo del baile, como colocaba el pie arriba, era muy divertido. Claro. ¿Hay algunas cosas que sí no puedes hacer y que te producen frustración? Mira, hoy por hoy no. Yo aprendí, yo soy de la época de que las personas con discapacidad tenían que demostrar que lo hacían todo, independientemente lo que fuera.
O sea, desde, no sé, de tocar un timbre, no sé, o levantar cosas. ¿Era tan así que tenían que demostrar? ¿Sí? Sí, yo ¿Eso te conocí lo enseñaron en la mucho. Teletón o la gente en No, el día a no, no. día? O sea, lo que pasa es que en Teletón te invitan a que no hay límites. Ok. Pero yo soy bien aterrizado igual. Yo no, ¿por qué? Porque yo conocí a personas que tienen un grado de discapacidad que ponte tú, no sé, tú le decías, ¿te ayudo en algo? Y yo, no, yo puedo. Y se enojaban. Y les cambiaba el humor. ¿Como que no les gustaba sentirse invalidados? Exacto. Ya. En cambio yo no. Yo si puedo recibir ayuda, feliz. Si me la ofrecen, feliz también. Bien. Oscarito, aparte de toda la parte física, ¿tuviste mucha terapia en tu vida psicológica o no tomaste nunca terapia? Sí, porque hubo un minuto en que ya a mí me empezó a llamar la atención eh, las niñas. Las mujeres. Claro, entonces, y yo veía que no tenía resultado nada que yo trataba de hacer. Y normalmente yo era como, y lo cuento en mi charla, que yo era como el cartero del amor. O sea, a mí me llamaban y yo iba así todo galán y todo, preocupado de todo, desde Detalle, mi todo. físico, o sea, claro, detalles como andar bien perfumado o andar bien vestido. Entonces, cuando yo llegaba y me decía, oye Oscar, ¿sabes qué? Mándale saludos a tal persona, que era amigo mío. Entonces, ya, ok. Y ahí en ese minuto yo me refugié en la comida. Porque yo siempre Comer emocional. Claro, porque yo siempre escuché que había que comer para crecer. No. ¿Y qué, estamos hablando de qué edad? Estamos hablando, no sé, entre los 13 a los 16, ¿no? Ya, o sea, activaste un comer emocional, subiste de peso. Sí, pues. ¿Y qué hiciste con ese sobrepeso? Después me di cuenta que no lo estaba pasando muy bien, que tenía que cambiar el cinturón a cada rato, los pantalones también. Y te preocupaste. Y ahí me preocupé. ¿Y en el transcurso, qué edad tienes tú? Si se puede saber. 46. 46, ya. ¿Y en tus 46 años has pololeado? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te ha resultado la relación? ¿Has tenido relaciones largas? Tuve una relación, o sea, las que presenté en mi casa igual. Ah, o sea, después te diste el gusto de no presentar y Sí. o sea, después con la terapia y todo lo demás Lo te que- sentiste seguro, no tuviste Claro, problema. lo que pasa es que mi primer círculo de hierro, si se puede decir, y de amistad son mis primos. Ya. Después vienen los del colegio y los de la universidad y después así. Y los de vida. Entonces yo tuve una época en que mis primos, yo tengo primos que son mucho más chicos que yo en edad. Pero ellos, yo siempre les decía que yo les tenía envidia a ellos porque ellos les sacaban el auto escondida a sus papás. ¿Cachai? Y yo no le podía sacar el auto No. escondida a mi papá. Porque en esa época mi papá no tenía auto. Y aunque lo hubiese tenido, también tenías que tener los Tenía pedales que- y todo. Claro, como está tu auto ahora. Ya. Exacto. No, mi papá tenía auto en ese tiempo, pero no lo pasaba. Entonces, bueno, la cuestión es que mis primos me integraban en todo y yo tuve una época en que salí, pero jueves y volvía el domingo. Carretero. Carretero total. Sí. ¿Pasaste por el alcohol y todas esas cosas? Sí, pero controlado. No, nunca me curé. Ya. O sea, tuviste autocuidado. Sí, Lo sí. que fue más disfuncional fue el comer emocional. Exacto. Di- Porque yo tenía el poder adquisitivo para poder ir prácticamente casi todos los días a una comida rápida y poder comer de buena manera. ¿A qué edad te pusiste a pololear y cómo fue ese pololeo? Porque tú tenías tema con la autoestima, me imagino, llegar una niña y todo. Claro. Y la limitación que no fuera muy alta, etcétera, no sé, po, era No, como- no, o sea que ¿Te da lo no. mismo? De hecho, me da risa porque normalmente me gustan altas. No tan altas tampoco, pero arriba del 1,70 m. Mira, wow, agrandado. Sí. Ya, y tuviste suerte, ¿cómo fue la primera vez? Lo que pasa es que bueno, las primeras ocasiones yo va a sonar feo, pero atacaba, No, soy tú, ¿ya? atacaba a las amigas de mis primas. Porque como nos mezclábamos Cuando tú todas, decías atacar, claro, llegar a como ella, Llegar a ella, Ya. exactamente. Y después pasó un tiempo y como mi primer pololeo fue a los 30 y algo. Fue a los 30 y algo. ¿cómo fue ese pololeo? ¿Te tocó una buena mujer? Sí, mi colega tuya.
Psicóloga. Psicóloga laboral. Y, mira, ¿te enamoraste? Sí. ¿Sí? Sí, sí. ¿Cuánto duraron? Igual duramos como medio año. Ah, bueno, Sí. harto tiempo. Harto tiempo. Y después, bueno, después terminamos por cosas, incompatibilidades de horario y un sinfín de cosas. Por lo Pero mío. ninguna Porque lo que pasa es que ella era muy bajo perfil. Entonces como que yo sentía, y después ella me lo hizo notar, que le incomodaba el que llegáramos a cualquier lugar y le pasaran el celular. Tómame una foto, por favor. Entonces ella se transformó en algún minuto como mi fotógrafa oficial. Ya. ¿Cachai? Entonces yo sentía que le incomodaba eso. Entonces no podíamos salir tranquilos. En los restaurantes, bueno, yo tengo un tema también con los restaurantes, no me gusta ir mucho a los restaurantes. ¿Por qué? Porque no me gusta que me vean comer. ¿Por qué? Porque no sé, tengo algo que ¿Pero no me tiene gusta que ver que con me el vean. comer emocional? No, no, no. ¿De anterior? No, no, ¿No te gusta que no te me vean gusta que comer? me vean con la boca llena en realidad. ¿No? No, para nada. ¿Pero como un toque o algo? ¿Por qué? Yo creo que es un toque. ¿Sí? ¿Tienes Sí. algún toque? O sea, a ver. Sí. Ponte ¿Cuál? tú cuando hay cosas que creo que no están ordenadas, las ordeno. ¿Te produce el que esté desordenado, te desorganiza? Más o menos. Pero ojo, yo no soy un tipo ordenado. ¿No? Pero hay cosas que siento que debiera yo tenerlas en un cierto lugar, en un cierto ángulo, que no está. E incluso he llegado a mi casa, por ejemplo, y te cuento, así como he llegado con ganas de ir al baño, ¿Ya? de orinar, por ¿Ya? ejemplo. Pero llego y veo que la cosa, hay, no sé, un papel que no está, que no debería estar ahí, debería estar en el papelero, me devuelvo, no hago lo que tengo que hacer primero, A ordenarlo. y peligro de hacerme los pantalones y pum, lo boto. Pero O no sea, sé, es como un toque que tengo. ¿Te Pero quita tiempo? sí, ese igual, toque? sí. ¿Y tú vives solo? Sí, yo vivo solo. ¿Y eres autovalente en todo? En ¿Cocináis? todo, todo. cocino. Lo que no soy muy bueno, como ahí mi mamá va ciertos días a mi departamento, que es el de hacer como limpieza más profunda. Ella te ayuda. Claro, ella me ayuda. ¿Nunca viviste, Oscarito, con una pareja? Sí, ¿Sí? sí, después que estuve con esta niña que es ¿Psicóloga? psicóloga, después pasó como medio año, más o menos. Sí, más o menos. Y ahí tuve otra persona con la que viví, tuvimos 4 años. 4 años. Hasta la pandemia. ¿Y esa relación por qué se terminó? ¿Por la pandemia? Por la pandemia. ¿Sí? ¿Mala convivencia? Es que lo que pasa es que ella estaba acostumbrada a terrenos más grandes y nosotros estábamos como en un departamento nomás. Y Ya. ella es del sur. Entonces, ella como que, claro, mucho encierro igual a mí también me afectó. ¿Sí? A muchas personas, muchas Sí. parejas terminaron la relación. Oye, una pregunta, ¿cómo pasas tú de ser una persona como súper esforzada, estar en la Teletón, con discapacidades y pasar del anonimato a la fama? ¿Cómo te llega eso a ti? ¿Cómo lo tomas? Porque hay que mantener el control, el ego, un montón Claro. de cosas que no se te vaya lo humo a la cabeza. Yo, por ejemplo, yo cuando era niño, yo tenía 2 carreras que eran como mi meta. ¿Cuál es? La primera, y en este orden, la primera, ser piloto comercial. Ser piloto, ya. Y la segunda, ser comunicador. Bien. Locutor en realidad. Locutor. ¿Estudiaste? Sí, estudié locución. Ya, ok. O sea, conseguiste la segunda. Claro. La primera no por La primera no, por un tema netamente físico. logístico físico. Y ahí yo decidí, porque en ese tiempo había una cosa que a mí no me gustaba mi cuerpo. Yo me veía que yo era mucho más chico, entonces yo veía, ponte tú, y yo en una época fui cazador de autógrafos. Yo andaba con un cuaderno y un lápiz. ¿Ya? Y me iba a los canales de televisión No. y veía a los famosos y una firma y no sé. Porque en ese tiempo no se estilaba la selfie. No, pues tía. ¿Y Ni eran amorosos tampoco contigo? los saludos de alianza. Claro, y eran los saludaban, ¿sí? Sí. De hecho logré varias amistades que bueno, después se dieron con el tiempo, que esas personas se acordaban que
que yo en algún minuto le había pedido Autógrafo. un autógrafo. Entonces, y yo veía, no sé, pues, a un Antonio Danovich, que era muy alto, a don Francisco, que era muy alto, en las mismas campañas Teletón, que hubo un tiempo que las grababan allá en el Instituto de la Alameda. Ya. Entonces yo veía muchos artistas que eran muy grandes, entonces dije, no, yo no puedo estar en la tele, pero sí puedo estar en la radio. Entonces estudié locución y me propuse trabajar solamente en radio. Y que nadie más, que conocieran mi voz, pero no mi cuerpo. Ah, solo ya, que te escucharan, ¿no? Claro, que me Ok, escucharan. ¿y te resultó? No. No, ¿por qué no ¿por qué no te resultó? ¿Por qué? ¿Porque vieron tu cuerpo? ¿Por qué no? No, porque, o sea, a lo que voy es que fue como ley de Murphy. Busqué tanto la radio, que la radio no me tomaron en cuenta. Pero al revés, cuando uno busca algo lo consigue. En este Exacto, caso no se dio. No se dio. ¿Y cómo te tomaste esa frustración? ¿Te frustró? No, sí me frustró, porque yo quería. Yo dije, yo había estudiado para aquello. Y yo cuando iba a las radios, ponte tú, yo me hacía de conocido que me podían entregar información. Entonces yo le decía, oye, ¿sabes qué? No sé, en la radio X necesitan... ¿Qué necesitan? Me decían, mira, necesitan un locutor de continuidad, andan buscando no sé qué. ¿No? Entonces yo en el currículum colocaba locutor de continuidad, pum, y lo pasaba. ¿Y aún así no? Ya aún así no. ¿Y qué hiciste entonces? Lo que pasa es que fue como muy gracioso porque al final yo hice la práctica en la radio Yungay, Ya. una radio AM. Y por ahí por allá, no sé cómo, había un programa en esa época, en el año 2002, que se llamaba Con Mucho Cariño. ¿En esa radio? No, en TVN. En TV. Ah, sí me acuerdo, En ya. TVN. Lo animaba Felipe Camiroaga, nos animaba Mauricio Bustamante, Miriam Hernández y Tati Pena. Me acuerdo. Entonces, un día, y el tema era cómo ganarle a la adversidad. Y ahí llegó un productor a la radio, se identificó que trabajaba en TVN y me dijo, te queremos llevar como invitado. Y esos fueron mis primeros 15 minutos de fama. Ahí te hiciste famosa. Sí. Y de ahí me empezaron a llamar de todos los canales. ¿Y cómo lo tomaste después de haber Yo golpeado? no quería. Bueno? ¿No? Yo no Pero quería. si eso es lo que tú buscabas. Ah, porque no querías que te mostraran. Claro. Ya. Entonces llegó mi mamá y me dijo, oye, y se acuñó una frase de una cumbia que dice, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. Qué bueno. Si no llega la radio, haz con la tele y ve, prueba. Pero si no te gusta, ¿Y te gustó? me gustó. ¿Y Sí, cómo me lo gustó porque hiciste? era trabajo en equipo. En equipo. ¿Y cómo lo hiciste para aceptarte? Porque eso también tiene que haber sido un trabajo interno tuyo. ¿Sabes cuándo me acepté? O sea, al 50%, cuando el señor Guillermo Parada, que es el jefe máximo, el capo tutti de la Escuela de Locutores, había un ramo que era televisión. Ya. Entonces yo llegué y yo de un principio le dije que no, yo no iba a hacer el ramo. Me dijo, compadre, si usted no hace televisión, no pasa la carrera. Obvio. Era parte de la carrera. Era parte de la carrera. ¿Y eso era por Entonces, un problema netamente de autoestima? Sí, era netamente mío. Yo creo que más que autoestima es no aceptarme como yo era. ¿Es autoestima? Sí, bueno. Y a propósito de eso, la autoestima, ¿qué le dirías? Porque mañana, o sea, el jueves, nosotros los jueves pasamos los podcasts, pero yo estoy estamos hablando de la autoestima. ¿Qué le dirías tú? Porque para mí la autoestima es la base del ser en todo ámbito para enfrentar la vida, en lo profesional, en lo amoroso y todo. ¿Cómo trabajaste tú la autoestima y qué piensas tú de ella? ¿Es un protagonista dentro de tu historia? Sí, absolutamente. Yo creo que la autoestima, como tú dices, yo creo que es el motor para que uno avance en la vida. Yo creo ¿Ya? que, por lo menos en mi caso, yo me empecé a enamorar de mí de a poquito. ¿Cómo lo hiciste? Viendo que tenía, ¿cómo se llama? Beneficios. Beneficios. Sí. ¿Llamas beneficio a los recursos, a la fortaleza? En el sentido de que, ponte tú, hubo un tiempo estudiante, yo andaba mucho en metro. Entonces los guardias me decían, no pague, pase por debajo.
Así que, oh. Y iba a ciertos lugares y me decía, usted, venga. Ah, por ya, acá". pero tú estás hablando de beneficio, Beneficio a propósito de la a propósito, condición. claro. No, yo te hablo, sí, pero eso no te ayuda con tu autoestima, porque son beneficios con respecto a la condición, sino que es mucho más interno de No, poder... sí, es que por eso te digo, eso fue como la puerta para empezar, ya. para empezar a La quererme. aceptación. Ok, ya entendí. Exactamente. Ya, el camino. Exacto. Y después empecé a notar que yo marcaba la diferencia. ¿En qué sentido? En el sentido de mi buen humor. Sí, pues, súper buen humor. De mi ocurrencia. Empatía. De la empatía. Y quiero ¿cómo se llama? Dar un punto que tú lo hablaste y me lo preguntaste hace un ratito, que era el tema de llegar a la televisión y que no se me subiera el humo a la cabeza. Sí, eso es súper importante. Entonces, yo siempre yo veía a artistas de otra época, ¿Ya? como que eran muy simpáticos en pantalla y pesados por fuera. Entonces, y que se daba. Y yo dije un día, ya cuando ya estuve dentro y recibí mi primer sueldo como en televisión y todo eso, yo dije, no, pues si yo me debo al mi público. De hecho, yo he estado, me acuerdo de una vez que estábamos con mi mamá y mi hermana, estábamos en el Costanera y pasamos por en medio del patio de comida. Ya. Entonces llega y un tipo, un muchacho, llega y me dice, Carito, ¿una foto? Sí, compadre. Saco la foto y me doy vuelta y había una fila gigante. Y llegó mi mamá y me dijo, no, yo no espero. Y me agarró, yo ando siempre de banano, me tomó el banano y mi hermana me agarró las llaves del auto. Y allá lejos me esperaba. Me tengo que haber demorado unos 45 minutos en sacarme fotos con toda la gente que... Imagínate todo el cariño. Sí. Oye, y eso también es lo que a mí me llena de alegría hacer esta actividad televisiva. Que yo siempre siento que hay mucho cariño de parte de la gente. La gente te tiene cariño, Sí. hay mucho que entregar. Mira, nos queda súper poco tiempo. A mí me gustaría que ¿qué mensaje te gustaría dejarle a la gente con respecto a las personas que a veces nos quejamos por cosas que tienen solución, que vienen por los pensamientos? Hay tanta gente que vive angustiada con los ISIS futuristas dentro de una condición difícil y que tú eres una persona carismática, cariñosa. Me imagino que una mujer que está contigo debe ser súper buen, tengo la impresión, contenedor, empático, amoroso. Bueno, sí, sí, ¿Eso es? soy Sí, así te veo, así te sí. siento. Sí. Como un tremendo hombre. Sí, a mí me gusta, cuando estoy en pareja, me gusta cuidar harto y proteger lo más que se pueda. ¿Y qué le puedo decir yo a la gente que nos está viendo ahora? Que en realidad la vida es un poco más simple de lo que uno cree. El soltar cosas que uno no puede dominar es lo mejor. ¿Cómo lo soltaste? En 2 segundos. ¿Cómo se suelta? Porque es muy difícil, sobre todo cuando tienen dependencias emocionales con el amor y todo, la gente se hace mala sangre. Aprendiendo a vivir, bueno, yo creo harto en Dios, pero además aprender a vivir el día. Hay gente que se proyecta y dice, no, yo cuando llegue la próxima semana voy a hacer esto. Pero nadie tiene la vida comprada. Nadie. Entonces, como dicen los españoles, la vida son 2 días. ¿Tuviste lo que nos contó el doctor antes de partir el programa? Sí, pues. Entonces, terrible. Y eso refleja a que hay que gozar el minuto a minuto. Minuto a minuto. Sí. Eso. Entonces tú le dices a la gente que viva en el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. Como dice Coco Legrand, así la vida duele menos. Duele menos, pero es súper difícil. Sí. Y hablo de la no, teoría. complicado. Sí. Yo te quiero agradecer y me gustaría, de verdad, invitarte para otro programa porque me gustaría que habláramos sobre que con temas, hay tanta droga, tanto alcohol, tanta sublimación del mal sentir a través de objetos externos, dependencia. Así que yo voy a salir de viaje, pero a la vuelta, ¿podrías venir nuevamente, Sí, Oscarito? obvio, feliz. Ya, gracias. Feliz. 1.000.000 de gracias, Oscarito, No, por haber gracias estado a acá ti. en este programa. Y bueno, es una tremenda lección de vida que nos deja y que no nos hagamos mala sangre porque de repente cuando se quiebra una uña, literalmente nos hacemos tanta mala sangre y hay cosas que son peores, pero la vida sigue siendo bella. Así que es. muchas gracias, Oscarito. No, gracias a ti por invitarme. Gracias.